Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Para los que son nuevos, y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, los actores, la moda, las noticias, todo lo que nos apasiona. Y hoy, chicos y chicas, tengo un tema que me tiene especialmente emocionada, un tema que creo que nos va a encantar a todos los que somos fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, como leyeron en el título y lo saben desde que pusieron el vídeo, hoy vamos a hablar sobre el amor eterno. O más específicamente sobre ese amor que nos regalaron Kerem y Hande, esa chispa que hizo vibrar a millones de corazones en todo el mundo, incluyendo el mío. Vamos a recordar esos momentos mágicos, esas miradas cómplices, esas sonrisas que nos hacían suspirar. Y no solo eso, vamos a explorar un poco más allá, qué hizo que su relación fuera tan especial. ¿Qué es lo que la convirtió en un fenómeno? Y por supuesto vamos a hablar de cómo este amor, a pesar de todo, sigue vivo en nuestros corazones. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de emociones, quiero pedirles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, si les gusta este tema, denle un buen like a este vídeo. Me ayuda muchísimo saber que les gusta el contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Kerem y Hande. Bueno, todos recordamos el flechazo que surgió entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en el set de Love is in the Air. Y no me refiero solo a la serie. La química entre ellos era palpable, era explosiva. Desde el primer momento, la conexión era evidente. Las miradas, los gestos, la forma en que se complementaban, era como ver a dos almas gemelas unidas en el set. Y esa conexión no solo se reflejaba en la pantalla, sino que trascendía a la vida real. Empezaron a dejarse ver juntos fuera del trabajo, en eventos, en cenas, y el mundo enloqueció. Para entender la magnitud de este flechazo, tenemos que remontarnos a la época en que Love is in the Air conquistaba el mundo. La serie, con su trama romántica y sus paisajes idílicos, ya tenía a millones de espectadores enganchados. Pero la verdadera magia residía en la relación entre Serkan Bolat y Eda Yildiz, los personajes interpretados por Kerem y Hande. La química entre ellos era tan intensa, tan creíble, que era imposible no creer que su amor trascendía la ficción. La conexión entre Kerem y Hande no se limitaba a los guiones y las escenas. Detrás de cámaras, su complicidad era evidente. Se reían juntos, se apoyaban mutuamente y se notaba una profunda admiración entre ambos. Los fans, siempre atentos a cualquier detalle, no tardaron en percatarse de esta chispa. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que comparaban las escenas de la serie con momentos de la vida real de los actores. La pregunta era inevitable: ¿estaban realmente enamorados? La respuesta llegó de la manera más natural. Poco a poco, Kerem y Hande comenzaron a dejarse ver juntos fuera del trabajo. Eventos públicos, cenas románticas, paseos por la ciudad, cada aparición era un acontecimiento. Los paparazzi los seguían a todas partes, tratando de capturar cualquier momento que confirmara los rumores. Y las fotos, por supuesto, hablaban por sí solas. La noticia de su romance se extendió como la pólvora. Los fans de Love is in the Air celebraron la noticia como si fuera una fiesta. Para muchos era como si Serkan Bolat y Eda Yildiz, los personajes que interpretaban, hubieran cobrado vida y estuvieran viviendo su propio cuento de hadas. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, edits, todo dedicado a esta pareja. Los hashtags #Kerem ve Hande y #Etser se convirtieron en tendencia mundial. Los fans crearon fanfics, compartieron teorías sobre su relación y hasta organizaron eventos virtuales para celebrar su amor. Era una locura, pero una locura hermosa. Durante su relación, Kerem y Hande nos regalaron momentos inolvidables. Las vacaciones en Maldivas, los paseos por Estambul, las declaraciones de amor públicas, cada momento era una prueba de la fuerza de su relación. Eran una pareja que irradiaba felicidad, que se apoyaban mutuamente y que nos hacían creer en el amor verdadero. Y por supuesto, no puedo olvidar sus icónicos posados juntos, sus miradas de complicidad en las alfombras rojas, eran el sueño hecho realidad de cualquier fan. Uno de los momentos más memorables fue su viaje a las Maldivas. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran simplemente espectaculares. Playas paradisíacas, aguas cristalinas y ellos, radiantes de felicidad.
Verlos disfrutar de su amor en un entorno tan idílico hizo que muchos soñáramos con encontrar un amor así. Los paseos por Estambul, su ciudad natal, también nos regalaron momentos entrañables. Fotos tomadas en las calles visitando lugares emblemáticos disfrutando de la gastronomía turca, cada imagen era una ventana a su intimidad, a su vida cotidiana. Nos permitían ser testigos de su amor de una manera más cercana, más real. ¿Y qué decir de las declaraciones de amor públicas? Kerem y Hande nunca tuvieron miedo de expresar sus sentimientos. Ya sea a través de mensajes en redes sociales, entrevistas o incluso en eventos públicos, siempre encontraban la manera de demostrar cuánto se querían. Esas palabras de cariño, esas miradas llenas de amor, nos hacían creer en la posibilidad de un amor para toda la vida. Pero, ¿qué hizo que su relación fuera tan especial? ¿Qué fue lo que la convirtió en un fenómeno? Creo que hay varias razones. Primero, la autenticidad. Kerem y Hande siempre fueron ellos mismos. No trataban de ocultar su amor, sino que lo vivían con naturalidad. Segundo, la química. Ya lo mencioné, pero la química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y tercero, el cariño y respeto mutuo. Se notaba que se admiraban, que se apoyaban en sus carreras y que se preocupaban el uno por el otro. Y creo que esa combinación de factores fue lo que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. La autenticidad fue, sin duda, una de las claves de su éxito. En un mundo donde la imagen a menudo es más importante que la realidad, Kerem y Hande se mostraron tal como eran. No intentaron construir una imagen perfecta, sino que se mostraron vulnerables, humanos y llenos de amor. Esta honestidad fue muy valorada por sus fans, que se sentían conectados con ellos de una manera más profunda. La química, por supuesto, fue otro factor fundamental. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían con solo una mirada, era evidente que existía una conexión muy especial entre ellos. Esta química no solo se manifestaba en la pantalla, sino que también se extendía a su vida real. El cariño y el respeto mutuo también fueron pilares fundamentales de su relación. Se notaba que se admiraban, que se apoyaban en sus carreras y que se preocupaban el uno por el otro. Este respeto mutuo era evidente en sus declaraciones públicas, en sus gestos y en la forma en que se relacionaban. Era un amor basado en la admiración y en el apoyo incondicional. Desafortunadamente, como sabemos, el amor, a veces, tiene sus propias reglas. A pesar de todo el cariño que se tenían, a pesar de todo lo que compartieron, su relación llegó a su fin. La noticia nos rompió el corazón a muchos, pero también entendimos que a veces las cosas no funcionan como uno quiere. Y aunque su relación terminó, el cariño y el recuerdo de su amor siguen vivos en nuestros corazones. La noticia de su ruptura fue un golpe duro para los fans. Después de meses de felicidad y de sueños, la noticia llegó como un balde de agua fría. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y de apoyo. Muchos se preguntaban qué había pasado, porque su amor no había podido perdurar. Pero con el tiempo, la mayoría de los fans entendieron que el amor, a veces, tiene sus propios caminos. Aunque su relación llegó a su fin, el cariño y el recuerdo de su amor siguen vivos en nuestros corazones. Las fotos, los vídeos, las entrevistas, todo eso forma parte de la memoria colectiva de los fans de Love is in the Air. Y cada vez que recordamos esos momentos, sentimos una mezcla de nostalgia y de agradecimiento por haber sido testigos de su amor. Hoy en día, Kerem y Hande han seguido caminos separados, ambos enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. Kerem sigue triunfando como actor, protagonizando series y películas que nos encantan. Hande también sigue brillando, consolidando su carrera como actriz y modelo. Y aunque ya no están juntos, siempre nos quedará el recuerdo de ese amor que nos hizo soñar. Kerem, con su carisma y talento, sigue cosechando éxitos en su carrera como actor. Sus nuevos proyectos siempre generan expectativas y entusiasmo. Sus fans, que lo han apoyado desde el principio, continúan siguiéndolo y celebrando sus logros. Hande, con su belleza y profesionalismo, se ha convertido en una de las actrices y modelos más reconocidas de Turquía. Su carrera sigue en ascenso, y cada proyecto es un éxito. Sus fans, que la adoran, la apoyan en cada paso que da. Y es que el amor de Kerem y Hande nos enseñó algo muy valioso, que el amor puede ser mágico, que puede ser intenso y que puede ser eterno, aunque solo viva en nuestros recuerdos. Nos demostraron que el amor es algo que se siente, que se vive, que se disfruta,
y que siempre quedará una huella imborrable en nuestros corazones. El amor de Kerem y Ande nos demostró que el amor puede ser mágico, incluso si es efímero. Nos enseñaron que el amor es algo que se siente, que se vive y que se disfruta al máximo. Y sobre todo, nos demostraron que el amor puede dejar una huella imborrable en nuestros corazones. Y saben, aunque ya no estén juntos, cada vez que veo a Kerem en una nueva Iri o a Ande en una nueva campaña, siento una mezcla de nostalgia y alegría. Nostalgia por esos momentos mágicos que nos regalaron, y alegría por verlos felices y triunfando en sus vidas. Y quién sabe. A veces en el mundo del entretenimiento todo es posible. ¿Quién sabe qué nos deparará el futuro? La nostalgia es inevitable cuando recordamos el amor de Kerem y Ande. Pero también es importante sentir alegría por verlos felices y triunfando en sus carreras. ¿Y quién sabe? En el mundo del entretenimiento todo es posible. Quizás algún día el destino los vuelva a cruzar. Para mí el amor de Kerem y Ande es como una canción pegadiza, un recuerdo que siempre nos sacará una sonrisa. Y eso es lo que importa al final del día, recordar ese amor con cariño, con gratitud, y con la certeza de que nos regalaron momentos inolvidables. El amor de Kerem y Ande es un recuerdo que siempre nos sacará una sonrisa. Nos regalaron momentos inolvidables que siempre atesoraremos en nuestros corazones. Y eso es lo que importa al final del día. Entonces, resumiendo, en este vídeo hemos recordado el mágico romance entre Kerem Bürsin y Ande Erçel, desde el flechazo en el set de Love is in the Air hasta los momentos inolvidables que compartieron. Hemos analizado qué hizo que su relación fuera tan especial, y cómo su amor, aunque finalizó, sigue vivo en nuestros recuerdos. Y lo más importante, hemos reflexionado sobre el poder del amor, sobre cómo nos inspira y nos hace creer en la magia. En este vídeo hemos recorrido el camino del amor de Kerem y Ande, desde el flechazo inicial hasta el final. Hemos analizado los factores que hicieron de su relación un fenómeno, y hemos reflexionado sobre el poder del amor. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir con ustedes estas pasiones, estas historias que nos hacen vibrar. Si les gustó el vídeo, no olviden dejarme un comentario abajo. Me encantaría saber qué piensan, cuál es su momento favorito de Kerem y Ande, y si ustedes también creen que su amor es eterno. Cuéntenmelo todo. Si les gustó el vídeo, déjenme sus comentarios. Me encantaría saber su opinión, su momento favorito y si creen que su amor es eterno. Y por último, pero no menos importante, denle un like a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y con todos los fans de Kerem y Ande. Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo más. Muchas gracias por estar aquí y por su apoyo, por su cariño. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.